uno. Listo. Buenas tardes para todos y todas de nuevo a este espacio que hace parte del curso Interculturalidad y Memoria promovido por el Semillero de Investigación Paz SOS. Hoy pues realizamos este espacio en términos de el escenario de formación que hemos tenido previsto cada 15 días, pero sin antes decirles que a quienes están marchando, pues estamos, digamos, con ustedes en todo su proceso de reivindicación. Es un proceso que no solamente es por ustedes, sino por cada uno de nosotros, que en nuestro semillero de investigación hemos estado publicando teléfonos, contactos, donde ustedes pueden acudir si son detenidos arbitrariamente, donde ustedes se pueden cuidar, donde ustedes pueden denunciar abusos de derechos humanos. Y lo importante sobre todo es llevar un escenario de protesta pacífica y cuidar la vida. Digamos que como trabajadores y trabajadoras sociales que impulsamos este espacio, eso va a estar por encima de cualquier asunto, y decirles que en el semillero, pues nuestra forma de estar con todo este proceso es a través de nuestras redes, enviando información de organizaciones que ustedes puedan acceder a ella, y creo que esa es nuestra manera de acompañar. Y insistimos nuestra gratitud por quienes están marchando y por quienes están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. En el día de hoy, pues vamos a tener un webinar que hemos denominado Polifonías en torno a la interculturalidad, la memoria y la educación. Tenemos como siempre a una de nuestras estudiantes, miembro del semillero Paz SOS, que en este caso nos estará acompañando María Fernanda Peña. María Fernanda pues hará inicialmente una presentación. Nos acompañan, como ustedes ven, también dos trabajadoras sociales egresadas del programa de trabajo social, Alexandra Castro y Tatiana Fandiño. Ellas han conformado hace muy poco su organización. Es una organización que apoyamos y de la cual somos aliados institucionales para muchas cosas que estamos tejiendo en el camino. Entonces, ellas conforman a su memoria. Entonces, Tati y Alex, tienen ustedes 2 minuticos un poco para que nos cuenten de qué se trata su memoria, y ellas también nos estarán al final dando las conclusiones de este espacio. Entonces, Tati y Ale tienen la palabra. Muchas gracias, profe. Bueno, nuestro nombre completo es Asociación Colombiana para la Memoria Viva. Es una entidad sin ánimo de lucro que creamos a partir de, pues, de la iniciativa de Alexandra y mía. Somos trabajadores sociales, como bien tú lo mencionaste, egresadas de la Universidad de La Salle, con la intención de poder poner en práctica nuestros conocimientos y alimentarnos como profesionales, y también abrir otros espacios para jóvenes profesionales que quieren y que tienen, que posiblemente no tienen la oportunidad para de pronto acceder laboralmente a algunos espacios. Pues también queremos incentivar la apertura de estos espacios desde los mismos profesionales, para que entre todos pues podamos alimentar el conocimiento y fortalecernos como trabajadores sociales. La asociación es una iniciativa, es una asociación enfocada en el trabajo con campesinos y víctimas del conflicto armado de lugares lejanos de las grandes ciudades, con la intención de generar proyectos comunitarios, proyectos sociales, enfocados en género, cooperatividad, en memoria, en territorio, generar todos estos procesos en estas poblaciones de pronto tan olvidadas posiblemente por el Estado y posiblemente también por nosotros mismos como sociedad civil. Nos pueden acompañar desde las redes sociales. En este momento nosotros estamos teniendo un proceso y empezando un proyecto con la vereda Las Cruces en el Peñón Santander. Estamos empezando todo un proyecto comunitario con ellos. Entonces, les agradecemos por este espacio, por darnos la apertura también de poder producir conocimiento y fortalecer el conocimiento desde la academia. Y pues nos vemos ya al final del panel, pues para comentarles
algunas cositas que aprendimos. Agradecemos el espacio y por favor pues nos acompañen desde nuestras redes sociales como a su memoria para que sigan todo nuestro proceso y nos apoyen. Bueno, muchas gracias, Tati y Alex. Entonces, vamos entonces con nuestra panelista central, nuestra invitada en central. Entonces, María Fernanda, pues hará como siempre tenemos en este espacio un recuento de lo que vimos en la sesión pasada y posteriormente pasará a presentar a la maestra que hoy nos acompaña y le daremos después la palabra a la maestra. Entonces, María Fernanda, tienes tú la palabra. Gracias, profe. Claro que sí, haciendo una síntesis un poco de nuestra sesión pasada, que era Tejiendo Memoria Histórica y Verdad desde la voz del Pacífico colombiano, donde contábamos con la presencia del maestro Jorge Enrique García. Él nos hablaba un poco que el Pacífico ha sido uno de los territorios fuertemente golpeados por la violencia y el conflicto, no solo de las Fuerzas Armadas, sino también de parte del Estado, que es la institución que ha agredido a estas comunidades desde la imposición de normas, órdenes raciales y sociales a través del despojo, el desplazamiento y el homicidio. Ese territorio se ha visto envuelto en la reproducción de modelos coloniales de dominación sobre su cuerpo, su lenguaje, su religión, desde procesos de violencia contra el territorio, su visión étnica y su saber. Ante ello, estas comunidades han creado ejercicios de sanación a partir del canto, la danza, la música y la tradición oral, desde donde generan ejercicios de catarsis para retornar a sus raíces espirituales. Sus procesos de resistencia surgen a partir de la organización social, la sanación espiritual, el canto y los rituales, la educación propia con raíces desde el cimarronaje, la construcción de iniciativas de paz y la afroliteratura, entendiendo por supuesto que ellos no solo resisten, sino que reexisten. Para el espacio de hoy denominado Polifonías en torno a la interculturalidad, la memoria y la educación, tenemos una invitada muy especial. Ella es la maestra Miriam Fernanda Torres. Es trabajadora social, especialista en consultoría en familia y redes sociales, magíster en docencia y candidata a doctora en ciencias de la educación. Entonces, maestra Miriam, bienvenida y el espacio es suyo. Tienes apagado el micrófono. Micrófono apagado. Sí, ya. Buenas tardes para todas y para todos. Quisiera que me confirmaran si ya estamos visualizando una presentación. Sí, señora. Perfecto. Entonces, pues muchas gracias por esta invitación a compartir algunas de las reflexiones que he venido tejiendo desde lo que ha sido mi proceso de formación doctoral. Y esa inquietud por abordar los temas de educación, pedagogía e interculturalidad. Entonces voy a presentar una ruta. Permítanme por acá. Ya. En la cual quiero compartir, insisto, algunos de esos ejercicios de reflexión, algunos planteamientos que inician con una contextualización frente a lo que es la interculturalidad, para que nos situemos, ubiquemos un poco este discurso. Posteriormente haré una conexión entre un conjunto de pedagogías que se articulan con la interculturalidad, que son las pedagogías humanizantes. Entre ellas, la de la alteridad, que es una apuesta por esa visibilidad polifónica de esas voces posiblemente desconocidas, invisibilizadas. Y en un tercer momento presentaré unas claves pedagógicas para intencionar desde los diferentes escenarios educativos, ya sean formales o informales, las pistas frente a la interculturalidad y este tipo de pedagogías. Entonces, ¿de dónde surge esta inquietud? ¿De dónde surge el pensar en la interculturalidad? En un escenario cotidiano para nosotros, cotidiano para todos aquellos ciudadanos, ciudadanas de América Latina. Tiene que ver, y bueno, y de algunos lugares también, en otras latitudes. Y tiene que ver con esa problematización frente a esta coyuntura social y política. Esa coyuntura que genera una tensión frente al reconocimiento, a la comprensión del otro. Entonces, como vemos, existe una confrontación frente a la xenofobia, desde el odio,
esa exclusión, el terror, el comprender, el significar al otro desde una connotación negativa, desde una connotación de ese otro como enemigo, y como imposibilidad de abrirnos a reconocer la diferencia. Y esto, pues, digamos que se conecta, se vincula con la imposición entonces de un tipo de violencia que Galtung plantea, se ubica como la violencia cultural. Galtung nos habla de violencia directa, violencia estructural, violencia cultural, y aquí todas estas expresiones de invisibilidad del otro diferente están asociadas a esa violencia cultural. Y cómo ello pues impone unos ejercicios de poder, unos ejercicios que desconocen, que acallan esa diversidad y que además vulneran esa garantía, esa titularidad de derechos desde los grupos poblacionales diversos. Y ello digamos que es una realidad que no excluye los escenarios educativos, que nosotros mismos en nuestros diferentes procesos de formación, ya sea profesional o los procesos que acompañamos comunitarios y demás, encontramos esas situaciones. Esa problematización, entonces, nos invita a empezar a deconstruir los conceptos que están asociados a la interculturalidad. Y para ello, requerimos ampliar esa mirada frente a la cultura, porque tradicionalmente hay un sesgo frente a esa comprensión cultural, un poco vinculada a ciertos aspectos étnicos, de tradición, de folclore, que invisibilizan esas otras formas de reconocerse. Entonces, aquí asumo la cultura como una integración de la diversidad y la heterogeneidad, desde la subjetividad, pero también como ese conjunto de recursos en torno a una serie de conocimientos y una serie de prácticas que se configuran a partir, pues como lo menciona Liz, de una mirada EMIC, un discurso propio, y una mirada ética, un discurso más intercultural. Resumiendo esa noción de cultura, podemos retomar unos planteamientos que plantea Fabián Sanabria en torno a reconocer la cultura como formas de pensar, de sentir y de actuar particulares. Y eso entonces ya nos abre un horizonte diferente a esa lectura tradicional de cultura. En ese marco, pues, la cultura se materializa, se configura, se construye, digamos que perpetúa a partir del lenguaje. Entonces, cómo este lenguaje se configura como forma de concebir el mundo, pero también de relacionar y de reconocer. Entonces, desde estos lugares de cultura mucho más amplio, de esa, digamos que lectura tradicional, emerge una perspectiva que cuestiona esos lugares tradicionales, y es la interculturalidad, como un desafío frente a estas señales, las señales que ubican la pauperización de las grandes mayorías, todo lo que implica esa configuración de subjetividades subalternas, aquí retomando a Gramsci. También esa incapacidad de las democracias liberales para incluir social y políticamente a la diferencia, a esas culturas que se encuentran en una condición de subordinación en los escenarios públicos nacionales. Como también esos estados se conciben desde un lugar monocultural, hegemónico, que invisibiliza y deja por fuera esa reivindicación étnica que configuran las mayorías de las poblaciones. Vean ustedes que todas estas señales hoy en día las vemos, y estas señales son las que están movilizando estos procesos y las circunstancias que actualmente estamos viviendo. Y esto es una situación que es histórica y que conlleva todas unas configuraciones y unas exclusiones, materializadas en ¿qué? En el incremento de la pobreza, en la xenofobia, en la porofobia, en la discriminación, en la exclusión, en todo lo que implica la segregación y el machismo. También toda la proliferación de sus fundamentalismos, en algunos casos étnicos, en otros religiosos, en otros occidentales, que niegan otras posibilidades epistémicas, otros discursos frente a la construcción social de la realidad. Y también ese crecimiento en torno a esas distancias económicas y las brechas sociales, que generan unas asimetrías que digamos que se refuerzan con todo este posicionamiento del modelo colonial
y el modelo capitalista imperante. Y además, unido a ello, pues todo ese flujo migratorio, sobre todo del hemisferio sur al hemisferio norte. Entonces, todas estas señales hacen que se configure un campo, que se aborde digamos que otra mirada, otra perspectiva epistémica denominada la interculturalidad. ¿Y cómo se conecta? ¿De dónde proviene la interculturalidad? Que quiero aquí hacer como esa claridad desde qué lugar estamos ubicándolo. Porque digamos que existen unos cuestionamientos frente a qué lugar disciplinar epistemológico se ubica la interculturalidad. Ella se ubica, se denuncia desde toda aquella perspectiva de las epistemologías del sur y la geopolítica. Entonces ya conocemos algunos de los autores, Boaventura de Sousa, Marco Raúl Mejía, Ibáñez, Aguirre, y cómo ello aterriza en toda una teoría decolonial. Santiago Castro, Quijano, Mignolo, y desde ahí una ampliación de esa lectura cultural, como lo anuncié, desde los diferentes argumentos que nos plantea Dietz, pero también una confrontación a esas miradas tradicionales de cultura que da la pluriculturalidad y la multiculturalidad. Y ahí emerge entonces en un escenario interdisciplinar, un escenario que convoca diálogos desde la antropología, la educación, la pedagogía, las ciencias políticas, la sociología, la interculturalidad, principalmente desde una serie de exponentes, Catherine Walsh, Sacabino, Tubino y García Cantillo. La interculturalidad reconocida entonces en este marco, en este complejo, digamos, crítico. ¿Qué vendría a ser entonces desde esta perspectiva la interculturalidad? Daré alguna serie de elementos, pero primero quiero hacer una distinción frente a una serie de conceptos que generalmente nosotros asumimos como sinónimos. Vuelvo a la comprensión de la importancia del lenguaje, cómo el lenguaje construye y cómo es necesario explorar qué significados y sentidos trae ese lenguaje. Entonces, cotidianamente creemos que la multiculturalidad es igual a la interculturalidad o la pluriculturalidad. No. Los primeros espacios vinculados a la multiculturalidad y pluriculturalidad se concentraban en reconocer la diversidad desde un lugar étnico, pero también desde un lugar de configuración de nación y desde una idiosincrasia particular, dejando por fuera otros elementos que estas perspectivas críticas tensionan. Entonces, por eso, por ejemplo, en algunos estudios en Europa, se reconoce el tema de la multiculturalidad desde las diferentes naciones y configuraciones que existen en torno a esa nación y a esa construcción de ciudadanía. Y pues cuestionan un poco cómo en América Latina se ha planteado otro tipo de abordaje de la diversidad cultural, que va más allá de esas fronteras de nación. Entonces aquí, estas dos primeras son dos connotaciones, insisto, previas, que enmarcan unos lugares de relacionamiento particular. Entonces, a saber, por ejemplo, la pluriculturalidad plantea la coexistencia de diferentes culturas, es decir, existe la diversidad y coexistimos sin ningún tipo de intención de diálogo, de interacción, de aprendizaje, de apertura o de transformación. En un segundo momento, la noción de multiculturalidad hace un llamado no solo a que coexistan las diferentes culturas, sino que avancemos en una convivencia de esas diferentes culturas, abriendo espacios para que existan esas otras culturas, pero sin la posibilidad de un reconocimiento de que está detrás de ese otro, de esa otra. Aquí la convivencia se enmarca con la tolerancia, es decir, con la aceptación sin explorar esa condición del otro. Mientras que la interculturalidad empieza a pensar qué está detrás de ese otro, de esa otra, y reconoce un tipo de diálogo en el cual se revelan los lugares diferenciales de poder históricos, sociales, entre las culturas, entre esas configuraciones, avanzando no solo en convivir, en coexistir, en tolerar, sino en reconocer al otro desde la alteridad.
y también Dussel lo plantea desde la solidaridad. Entonces, con este plano de ubicación, de definición, de configurar esa comprensión frente a la interculturalidad, traigo aquí a colación un concepto frente a lo que implica hablar de interculturalidad. Como desde Sakavino y Countdown es una propuesta ética y política con el objetivo de construir sociedades democráticas, en las cuales se articule el reconocimiento de las diferentes culturas y desde ahí se puedan proponer alternativas a ese carácter hegemónico, único, monocultural, occidental, patriarcal, colonial, que domina nuestras diferentes sociedades. Entonces, esto da una apuesta, además epistemológica, porque busca reconocer que hay otro tipo de lugares, otras cosmovisiones, otros saberes. Y desde ahí se plantea esa apuesta por la interculturalidad con una connotación particular, que es la interculturalidad crítica, que ya enunciaré, que es no solo abrirnos a la diferencia, sino reconocer que está detrás históricamente, insisto, y socialmente de esa diferencia. Es develar esos lugares de opresión, de dominación, por el poder, por los diferentes elementos que atan esas subjetividades y que además se relacionan, se evidencian desde esa exclusión, esa negación y esa subalternización. Y esto además está situado particularmente en unas configuraciones particulares que tienen que ver con raza, con etnia, con género, con clase social, que ubican a ese otro en un lugar diferente, pero además de diferente, de excluido, deshumanizado y además subordinado. Como lo mencionaba, la interculturalidad tiene dos perspectivas para ser abordada. Por eso tal vez hemos escuchado en algunos escenarios, en proyectos, en políticas, en diferentes escenarios, que se aborda la noción de interculturalidad, pero que no explora qué es lo que está detrás de esa condición. Cuando acudimos a esa lectura de la interculturalidad, que se amolda a esas características de subjetividad, que juega a perpetuar esas lógicas de dominación, estamos hablando de una interculturalidad funcional a ese sistema dominante. Pero existe otra perspectiva, que es la que ubican los autores que he mencionado, sobre todo Katherine Walsh, de ubicar la interculturalidad desde una perspectiva más bien crítica, que devela ese lugar de poder y que además se configura como una oportunidad de transformación política desde una lectura decolonial de ese sistema dominante. Entonces, lo que voy a anunciar de aquí en adelante se sitúa desde esa perspectiva, desde la interculturalidad crítica, que aboga por la solidaridad y también aboga por reconocer a ese otro como interlocutor, y desde ahí establecer ese otro tipo de relacionamiento hacia la transformación. En este orden de ideas, esa interculturalidad crítica nos cuestiona el cómo reconocemos a los otros, cómo posicionamos y reconocemos la diferencia y la diversidad en todas sus gamas y cómo ello configura una serie de relaciones y también unos lugares que no implican negar al otro, sino que implica reconocer, abordar a ese otro desde esa condición particular, sin querer homogenizar, sin querer negar, sin irnos al extremo de la aculturación, de la asimilación, de la folclorización de esa diferencia. Es también reconocer cómo se ha callado esa diversidad. Y para ello un ejemplo es en nuestros procesos formativos, ya sea de formación básica, universitaria, otro tipo de espacios, encontramos que tenemos una lectura muy funcional, tradicional, homogenizante de la diversidad y que no conocemos otros puntos de vista o que no se nos ha dado la posibilidad
de reconocer a ese otro. Y en ese reconocimiento es que yo puedo ampliar mi campo de reconocimiento frente a esa cultura. Entonces es importante cómo la interculturalidad crítica nos hace el llamado a integrar, a reconocer otras cosmovisiones, porque nosotros no tenemos desde, por ejemplo, la academia, el único saber universal, verdadero, porque es supuestamente científico, sino que existen otras multiplicidad de saberes que son tan válidos, mucho más, que los nuestros, pero que han sido negados, estigmatizados y excluidos de este panorama. Aquí quiero compartir una serie de hallazgos de mi ejercicio que he venido identificando en los discursos que tienen estudiantes y docentes frente a la diversidad en programas de trabajo social. Entonces, la diversidad la he ubicado desde estos discursos en 3 tipos de discursos. La diversidad desde lo pluriétnico, la diversidad desde la subjetividad y la diversidad desde la trayectoria vital. Entonces, la diversidad pluriétnica un poco se asocia a esa noción tradicional de cultura, lo multicultural, a la interculturalidad funcional, en la cual se concibe como lo diverso, lo diferente, todos aquellos grupos étnicos y todos aquellos grupos raciales. Entonces aquí entra todo lo que tiene que ver con grupos étnicos indígenas, raciales raciales, bueno, todas las diferentes grupos étnicos que podemos encontrar y raciales en nuestro país. Hay otro tipo de discurso que aboga por esa diversidad desde la configuración o la construcción de la subjetividad, que puede ser una subjetividad individual, pero también una subjetividad que se configura desde lo colectivo. Y aquí entran a jugar todas las diversidades que tienen que ver con el género, idiosincrasia, inclusive la religión, territoriales, aquí entra fuerte todo el tema del campesinado, y también una serie de subjetividades que tienen que ver con las capacidades, habilidades diversas, pero también lo que se denomina tradicionalmente como discapacidad. Y el tercer discurso que tiene que ver con esa trayectoria vital. Y aquí entran a jugar unas diversidades que tienen que ver con las víctimas o sobrevivientes del conflicto armado, por ejemplo, aquí en Colombia, y también esas configuraciones de migración y de inmigración. Todo ello está también atravesado por una configuración de diversidad que no se le ha puesto tanto el ojo, no hemos explorado tanto, pero que entra a jugar en las relaciones que configuramos, y es la clase social. Porque el cruce de estas diferentes configuraciones de la diversidad con ese reconocimiento de clase social tiene una comprensión particular en este marco de la interculturalidad. Aquí hago un primer llamado al tema de la construcción de memoria, que implica pensarnos cómo estos discursos se han venido configurando, bajo qué memoria, cómo se han construido y cómo se configuran, se reconstruyen, se sitúan a partir del lenguaje este tipo de discursos de la diversidad. Y aquí acudimos entonces a la memoria, sobre todo pensando en estas diversidades desde la trayectoria vital y cómo también podemos ir explorando esos cruces de configuración desde la clase social. Aquí entro entonces a mi segundo punto que les planteaba, que es cómo dialoga la interculturalidad crítica con la educación. ¿A través de qué? De la consolidación de un conjunto de pedagogías y unas pedagogías humanizantes que tienen un acento particular. Estas pedagogías no son, insisto, exclusivamente para el escenario de la educación superior o la educación formal. Estas pedagogías atraviesan todo tipo de proceso que nosotros abordemos desde la educación. ¿Y qué son este conjunto de pedagogías humanizantes? Son una serie de pedagogías alternativas, pero además críticas, que cuestionan esa formación tradicional, esa formación bancaria, esa formación descontextualizada, que desconoce el contexto,
la historia, las trayectorias vitales y las configuraciones de los sujetos. Este tipo de pedagogías cuestionan, critican cómo los escenarios formativos configuran un tipo particular de sujeto, que es un sujeto además funcional, insisto, a este sistema que he venido mencionando, y se enmarca en una serie de conocimientos deshumanizados, conocimientos que no tienen implicaciones en este escenario. Yo vi una cara que conozco por Sí, ahí. sí, es que vino a saludar aquí. Hola, hola, Fer. Ya, perfecto. Entonces, como les venía mencionando, este tipo de pedagogías abogan por el reconocimiento, además ese diálogo entre el sujeto, pero también el nosotros, el reconocernos. Este tipo de pedagogías se caracterizan por buscar, digamos que recuperar esas identidades culturales diversas y por aportar y trabajar hacia la justicia, la equidad, la democracia, la democratización también pues del conocimiento. Y además interrogarnos frente a la presencia de la diversidad, porque a veces nos cuesta, generamos barreras, no reconocemos a ese otro diferente porque ello nos implica trascender, nos implica generar otras relaciones, nos implica reconocer otras lecturas que pueden sacarnos de nuestros marcos de referencia. ¿Qué tipos de pedagogías humanizantes encontramos? La pedagogía de la alteridad, feminista, políticas, eróticas. Las eróticas tienen que ver con la configuración, la comprensión de la relación desde el cuerpo, quién está detrás del cuerpo, cómo se va configurando ese tipo de relaciones frente al entorno, frente a la identidad cultural y demás. Entonces aquí me voy a detener en una en particular que yo reconozco como, un momento, como la posibilidad de aterrizar las polifonías, esas voces que además son voces acalladas, excluidas, invisibilizadas. Y es esta pedagogía de la alteridad. Esta pedagogía surge, está, digamos que, configurada desde todos los planteamientos de Enrique Dussel frente a la alteridad y cómo él retoma elementos desde la filosofía de la liberación y le apuesta a reconocer ese otro, otra, excluido, excluida, marginada, periférico, dominado producto de esa configuración de sociedad. Entonces aquí esta pedagogía y esta lectura de la alteridad aboga por transformar esa homogeneidad que buscan nuestros sistemas educativos, por situar otro tipo de conocimientos, por superar ese ego cartesiano, como ustedes lo ven, ese yo, ese control, esa dominación, y abrir esos espacios a aquellos sujetos, aquellas subjetividades que han sido invisibilizadas, que han sido acalladas, que no tienen rostro, que no tienen voz en nuestros escenarios educativos, insisto, formales o informales, y que además traen unas condiciones particulares en torno a la raza, al género, a la clase, a todas esas diversidades que mencioné. Esta pedagogía entonces también retoma o proviene de este concepto de la transmodernidad, reconociendo esas lógicas que la epistemología del sur también visibiliza y cuestiona en torno a la dependencia, la exclusión, ese sistema monocultural, esa carencia de elementos, de herramientas que tenemos para reconocer a ese otro en su diversidad, pero también en su emocionalidad, en su configuración, en sus trayectorias. Y desde ahí, entonces, nos invita a deconstruir qué nos puede costar, de construir esos lugares en los cuales nos ubicamos, porque, por ejemplo, como profesionales y como parte de la academia, nos ubicamos desde unos lugares fundamentados en un saber particular, más que un saber, en un conocimiento particular.
que niega a veces esas otras voces, esos otros lugares de construcción de saberes. Ese llamado a confrontar que existen otras racionalidades, otros lenguajes, otras cosmovisiones, otras formas de imaginar este mundo y la realidad. Entonces ahí entra a jugar la alteridad como esa posibilidad de dar voz y de escuchar esa polifonía. Elementos claves en torno a la pedagogía de la alteridad, y aquí hago un poco ya la entrada a situar esas pistas, esas claves para pensar la interculturalidad y la alteridad. Requiere la pedagogía de la alteridad de la escucha intercultural. Y esto implica no escuchar desde mi lugar cultural, desde mi configuración particular, sino abrirme a la posibilidad a desarrollar esa famosa capacidad de asombro y de reconocimiento del otro desde su lugar particular. Esa reflexión y concienciación respecto a qué es lo que está detrás de ese otro que se me presenta, detrás de esa situación de subordinación, de exclusión, la posibilidad de agenciar crecimientos, interacciones desde el diálogo de saberes. Un diálogo de saberes no situado en lugares de oposición, sino un diálogo de saberes situado desde esa condición humana. Y desde ahí poder gestar esas otras configuraciones, conformaciones relacionales. Reconocer esa multiplicidad de la realidad. No es únicamente la realidad que nosotros conocemos la válida, sino reconocer que desde esos lugares diversos hay otras formas de vivir, de experimentar, de comprender esa realidad. La realidad de los campesinos, la realidad afro, la realidad indígena, la realidad migrante, la realidad de las víctimas. Hay que abrirse a reconocer que existen esas otras realidades y desde ahí trabajar en ese reconocimiento del otro. Darle voz y rostro a la subalternidad es necesario, eso nos llama la atención a reconocer esos lugares históricos de desigualdad que tienen la mayoría, porque no estamos hablando aquí de minorías, la mayoría somos los que estamos en esa condición de subalternidad. Entonces, ¿cómo dotar de voz y cómo transformar ese lenguaje, esa historia, esa configuración de memoria única oficial por esas otras comprensiones? Y la integración en el escenario de la relación pedagógica educativa, de otras formas de ser, de existir, de escuchar, otras corporalidades que están inmersas en lo social y que tal vez acallamos por un ideal, por una configuración particular. Entonces, como les decía, aquí entraría en la última parte que tiene que ver con esas claves pedagógicas. Son pistas, son claves, son ideas para poder tener en cuenta en la materialización de la interculturalidad crítica y de esa relación entre interculturalidad y alteridad. Entonces, esto nos convoca a una actitud permanente, a un cuestionamiento, a dejar esa ingenuidad, a dejar digamos que esos lugares desde los cuales nos posicionamos para cuestionar qué está detrás de esa diversidad. Ese cuestionamiento por la radicalización, la subalternización, cómo nosotros podemos estar perpetuando esas relaciones desiguales, esa dominación, esos elementos que favorecen esa permanencia de los sistemas de dominación que he mencionado. Y empezar a conocer, a reconocer y a visibilizar esas otras formas de ser, de sentir, insisto, cultura como forma de ser, pensar, sentir y actuar. Y hay que empezar a reconocerlas para legitimarlas, para dotarlas para visibilizarlas, dotarlas de sentido, de dignidad, de respetarlas y de garantizar esa posibilidad del acceso, de la legitimidad en torno a los derechos. Y también como otros modos posibles para construir y deconstruir esta situación en la cual nos encontramos. Tal vez ahí es donde podemos reconocer y encontrar alternativas a estas situaciones de, entre comillas,
crisis civilizatoria que estamos transitando, desde esos otros lugares que nos permitan soñar, vivir, aprender, sentir de otros modos. En este marco también es importante la apertura cultural, insisto, de construir esos imaginarios que tenemos frente a la cultura para desexotizar un poco esa imagen y esa relación que tenemos, desde, insisto, los diferentes lugares en los cuales nos ubiquemos. También es, digamos que explorar y reconocer esos diálogos que existen entre lo emocional y lo cognitivo racional, porque a veces intentamos separar esos dos lugares y lo cognitivo racional puede estar situado solamente desde un lugar que perpetúa esos patrones que he venido enunciando. Y lo emocional es la posibilidad de conectar con el otro, con la otra. Es esa posibilidad de agenciar la alteridad. La formación en y para la interculturalidad, aquí es un llamado a las colegas, los colegas, frente a cómo nosotros tal vez nos formamos y pensamos en ese otro, además en una condición de déficit, de dependencia, de exclusión, pero no reconocemos qué es lo que está detrás porque en nuestra propia formación no hemos generado espacios para reconocer, para conocer otro tipo de lugar. Entonces es importante reconocer la interculturalidad no solo para afuera, sino ni como un objeto de conocimiento o desde unos sujetos de conocimiento, de intervención, sino revisar también cómo en nuestro ser, en esa vida del diálogo emocional, cognitivo, racional, comprendemos esa interculturalidad. Reconocer que cualquier ejercicio de formación que trabajemos en escenarios particulares implica un acto político. Y ello implica no ser neutrales, y el llamado de la interculturalidad crítica es ese. No es neutralidad, es reconocer qué está detrás de esa diversidad y cómo podemos desde esos lugares de subalternidad también generar unas potencialidades, porque lo que estamos identificando en este momento histórico es que esos escenarios de subalternidad son aquellos que están empezando a mover, a agenciar, a transformar, a dar voz en esa posibilidad de otras formas de reconocernos, de organizarnos, de asumirnos como sociedad y como país. También, perdón acá, la constante resistencia que debemos proyectar ante esa trayectoria homogenizante. ¿Cómo cuestionar? ¿Cómo no perpetuar, insisto, esas lógicas que inevitablemente a veces se nos salen, que a veces nuestras configuraciones hacen que excluyamos al otro, puede que inconscientemente, pero cómo poder reconocer a ese otro en esa diversidad, generar esos cuestionamientos frente a esa homogenización. En el espacio ya más didáctico, más relacional, en temas de educación, es importante configurar estrategias didácticas para la vida. Entonces, estrategias críticas que partan de quién es ese que está, quién es ese otro, quién es esa otra, cómo entra a jugar su trayectoria vital, cómo entran a jugar lo que está detrás de esas diversidades. Y estrategias además situadas de cara a la realidad que tenemos, de cara a esas confrontaciones, a esas desigualdades que tenemos. También ese reconocimiento de la diferencia como oportunidad, no reconocer, no continuar con ese patrón de la diferencia como enemigo, como un escenario de temor, como odio, no, es reconocer la diferencia como una oportunidad. Cuando nos acercamos a reconocer quién está detrás de esa cara, de esa voz, podemos ampliar nuestro marco relacional. Y esa capacidad de apertura, sin pensar, sin unificar, sin homogenizar, sin negar, además, con nuestros actos y con nuestros actos, nuestras formas de situarnos. Es importante
ubicar unas habilidades interculturales que deberían ser propias de todos los sujetos, deberían hacer parte de nuestras habilidades relacionales o sociales. Tienen que ver con ese reconocimiento, con esa interacción, con ese desaprender de esos patrones que tenemos, digamos que históricamente apropiados. Y retomo aquí de nuevo el diálogo de saberes, de reconocer que existen otros saberes alternos a los científicos, cómo valorarlos, cómo recuperar, por ejemplo, y valorar esos saberes ancestrales. La formación contextualizada desde lo histórico, desde lo político, desde lo social. Cualquier ejercicio que hagamos tiene que pasar por didácticas situadas, contextualizadas, de cara, insisto, a la realidad. No podemos formar a espaldas de lo que la realidad, de lo que el país está viviendo. Necesitamos entonces descolonizar un poco ese lugar único de conocimiento y resignificar esa comprensión específicamente en torno al conflicto, porque a veces pensamos que la diversidad, la diferencia se asocia con confrontación y con ello con conflicto, y queremos evitar ello. Entonces, por eso nos distanciamos del reconocimiento y la apertura a la diversidad. Aquí es un llamado a reconocer que el conflicto es necesario, que el conflicto hace parte de la condición humana y que el conflicto debe reconocerse como esa posibilidad en la cual hay que construir un ideal de armonía, de que todos estamos bien, todos somos felices desde nuestra condición diversa. No, hay que cambiar esos imaginarios frente al conflicto y empezar a abordarlos desde otros lugares. Y finalmente, para conectar el elemento de la interculturalidad, la interculturalidad crítica con la memoria, es importante que reflexionemos frente a esas múltiples memorias que a veces desconocemos. Cómo poder visibilizar esos múltiples lugares desde los cuales se configuran los actores, las historias, la cultura. Cómo visibilizar eso que ha sido acallado y cómo reconocer que no existe una única versión de memoria oficial, única, tradicional, sino que hay que explorar cómo reconocer y visibilizar esas configuraciones, por ejemplo, de memoria desde las víctimas, el campesinado, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, cómo ellos se configuran desde un tipo de memoria que nosotros desconocemos o deslegitimamos por el lugar en el cual nos ubicamos. Y además cómo esas memorias sí visibilizan y reconocen esos embates del conflicto, esa desigualdad, esa pobreza, esa exclusión. También cómo hay que entrar a hacer una reconstrucción de ese papel, de cómo se ha configurado esta historia, resignificando esas voces que han sido acalladas. Insisto, por ejemplo, en los procesos educativos formales, cómo tenemos una única mirada de la historia y cómo, a pesar de que nuestro país es rico en todas estas expresiones y elementos de diversidad cultural, pues solo conocemos una versión. Entonces, cómo entrar a sospechar de esas memorias únicas, abarcadoras y además oficiales que dejan por fuera esos otros saberes y esos otros lugares. Y finalmente, cómo hacer esos cuestionamientos críticos a esa construcción de memoria, específicamente en cuanto a esos conflictos sociales y políticos. Como esas memorias han dejado por fuera esas relaciones que existen entre la condición de víctima y esos otros elementos de la diversidad, porque históricamente hay bastante información ahí ubicada respecto a cómo las víctimas en este país principalmente han sido atravesadas por estos lugares de subordinación y subalternización. Víctimas campesinos, víctimas indígenas, víctimas afro, víctimas mujeres. Entonces, ¿cómo entrar ahí a develar eso en esa construcción de memoria? Entonces, dejaría hasta aquí. Muchas gracias. Pues gracias, Fer. Creo que muchas gracias primero por tu generosidad en el tiempo, por mostrarnos tu trabajo. Creo que aquí nuestros
invitados e invitadas, pues creo que han sido bastante generosos con nosotros a mostrarnos los avances de sus procesos investigativos, que pues no responden a 2 meses, sino a 2, 3, 4 años en que hemos caminado en eso. Profe, tenemos como varias preguntas, algunas nos han llegado al chat y otras nos han llegado a través de las redes del semillero. Entonces, primero te voy a leer un poco las que están allí en el chat y tú decides posteriormente, digamos, cómo poder abordarlas. Lo primero es un poco la pregunta sobre si el concepto de pedagogías humanizantes tú lo propones o si está pensado desde otros autores y que quizás allí puedas dar como algunas referencias para que los chicos también como que indaguen esos autores. Lo segundo es cómo se ha configurado o deconstruido subjetividades desde los hechos del conflicto armado. ¿Cómo crees que se han construido o deconstruido esas subjetividades desde el conflicto armado? Hay otra pregunta, la pone allí, es un comentario más bien, creer yo, lo pone la profe Maribel Florian. Dice, dar voz no implica la reificación del poder en manos del mismo y repetido poderoso. Cómo generar diálogos que no partan de supuestos que hay unos buenos que quieren escuchar a los otros, otras. La interculturalidad implica romper las dicotomías con las que se vienen trabajando, por ejemplo, víctima, victimario. Un poco como la pregunta de la profe Maribel, como cómo todas estas posturas tendría que entrar a mirar esas dicotomías con las que seguimos abordando como a los sujetos y cómo trabajarlas desde allí. Eh, eh, en, como en el recorrido también un poco de lo que yo he hecho y un poco voy a tratar de abonar allí como esos cuestionamientos que están puestos. Yo he visto un poco como que todas las posturas de coloniales cuestionan mucho todo este ejercicio metodológico occidentalizado, eurocéntrico, pensaba ya desde otras latitudes, pero dijéramos en el fondo no dan alternativas metodológicas, o sea, dan principios metodológicos, pero no dan alternativas metodológicas. Y esa pregunta un poco yo como que yo más o menos resolví la pregunta, pero quiero también un poco como conocer ahí tu, tu perspectiva. Y esa la uno con otras dos preguntas que nos llegaron a la red y es con qué tensiones se ha topado y cómo las ha podido mediar en el proceso de la investigación intercultural. Entonces te dejo esas que son como más de corte metodológico y teórico y después te hago otras que nos llegaron aquí. Bueno, respecto al concepto de pedagogías humanizantes, no, esto no es mío, es de que recupera planteamientos de Dussel, también de Fabián Cabaluz y Eduardo Vila. Son quienes han trabajado en esos temas y pues si ya exploramos cada una de esas diferentes pedagogías, pues encontraremos autores particulares. Pero es un grupo de pedagogías que buscan reconocer y volver a esa condición humana, a cómo se configura, a reconocer ese diálogo de subjetividad e intersubjetividad, y también, insisto, a develar esos lugares desiguales que están detrás de esas configuraciones. Por eso no es gratuito que se hable de femenino, de pedagogías feministas, políticas, de eróticas. Entonces, ahí hay unos lugares particulares. A ver, recuerdo las otras preguntas. Frente al comentario que plantea Maribel, pues sí, aquí tampoco es digamos que perpetuar esas dicotomías porque la misma propuesta cuestiona eso, cómo se han ubicado dos lugares diferentes, dos lugares que suelen ser opuestos, pero que hay que entrar a leer qué es lo que está detrás y los configura en esa condición de diferencia y de subordinación. Entonces aquí el llamado no es a generar y a perpetuar esa relación que he venido diciendo de enemigo, de miedo, de la antítesis, pues el otro no,
sino es empezar a reconocer, reconocernos desde ese lugar humano, reconocernos desde esa condición particular, de reconocer cómo entran a jugarse todos esos elementos históricos, subjetivos, sociales, culturales, territoriales. Es ir más allá de esa, digamos, de categorizar, de etiquetar al otro en un lugar. Es trascender esa mirada y eso cuesta. Eso cuesta porque pues nosotros no estamos acostumbrados a ello, a reconocernos más allá de esas construcciones que hemos venido configurando y más si nos ubicamos desde unos lugares particulares de poder. O sea, al decir que nosotros estamos en la academia, que somos profesionales, que estamos en cierta clase, pues eso nos conlleva a una configuración particular. Creo que la clave está en poder reconocer, insisto, esa dimensión de la emocionalidad, en reconocer esa alteridad, esa posibilidad de diálogo que no nos distancia aún más, sino que nos permita generar un diálogo desde esos lugares empáticos. Pero insisto, eso hay que empezarlo a leerlo y a hacer procesos muy densos y además complejos, por ejemplo, en el aula, porque implican, en el aula y en otros espacios, porque implican sacudir nuestros sistemas de creencia, porque implica cuestionar los lugares desde los cuales nos posicionamos y no es fácil, no es nada fácil. Entonces, eso también es parte de lo que se tiene de deuda, como lo manifestaba Alba Lucía, en términos ya metodológicos, en términos de llevarlo a la práctica, en esas prácticas pedagógicas, didácticas. En eso yo creo que hay un campo profundo que explorar que le compete tanto al ámbito de la educación como a los otros escenarios, como por ejemplo nosotros ahí, que tenemos mucho que decir en esos procesos que hacemos con comunidades. La otra pregunta era los dilemas, tensiones y demás en este tema. ¿O había otra? Ya lo olvidé. Aquí hay otra que de pronto puede ir por esa vía, profe, y es, nos preguntan qué oportunidades ha podido vivir en torno a los espacios interculturales y sus polifonías. Tú como profesional, como ser humano, no sé, que podría ahí también hablarnos de tus propias tensiones en el camino de vivir, como de nutrir eso que, digamos, uno va comprendiendo en el camino. Bueno, yo digamos que me sitúo, me ubico desde este escenario educativo y el cruce de lo educativo con mi rol como trabajadora social. Entonces, para mí este mismo proceso de formación doctoral implicó transformar esa mirada que tenía, esos lugares más bien aislados con los que uno sale de esa formación profesional, asépticos, un poco, digamos que, espaldas a la realidad. Entonces, para mí este ejercicio, este acercamiento a esta comprensión de la interculturalidad ha implicado de construir muchos elementos que tenía en mi configuración de subjetividad, acercarme a reconocer que hay otras culturas, que hay otras formas de ser, de existir. Entonces, eso ha implicado en lo que ha sido mi vida profesional, el tema de trabajo con campesinos, el tema de lo que ha sido en los últimos procesos que he estado de trabajo con comunidades, entonces hay una experiencia con comunidad indígena, el acercamiento a vivir en el aula, a tener estudiantes con todas estas diversidades que he enunciado y sobre todo a reflexionar en torno al tema de clase social y ese cruce de trabajo social, clase social, pero también ese lugar que he empezado a explorar en torno al género, al lugar también de los estudiantes, las estudiantes y un proceso que también he venido acompañando con víctimas. Entonces esos diferentes lugares han cuestionado, desde ahí es que ha surgido esta pregunta bueno, los trabajadores sociales, cómo reconocemos la interculturalidad, cómo nos estamos formando en la interculturalidad y cómo podemos agenciar otro tipo de procesos desde esos lugares, más allá de esa lectura tradicional de cultura que tenemos. Entonces, tensiones todas esto me ha atravesado
la existencia, la forma de ver, de leer la realidad, de relacionarme con los otros. Y esto ha hecho que le ponga mucha atención a ese rol que desempeño como profesora. O sea, ahí ha sido también un cuestionamiento, y pues también como ciudadana, y bueno, todo lo que está detrás. Y las discusiones tan interesantes pues que se agencian en esos procesos de investigación, también en el acompañar procesos de intervención. En ese sentido, Fer, hay otra pregunta alrededor como de la formación en el trabajo social y un poco nos preguntan si esa formación en el trabajo social, un poco pensado desde nuestra experiencia, eh, ha, ha- ha cosechado elementos para pensarnos una formación que contemple la interculturalidad de forma estructural o si aún la tenemos como un poco aislada, ya un poco marginal y apenas la estamos empezando a meter en nuestras reflexiones como en lo profesional. Hay algunas escuelas que han avanzado en intencionar ese cuestionamiento por la interculturalidad, en hacerlo parte de la transformación de sus currículos, en abrirse más hacia la diversidad, el trabajo más en territorio, reconociendo ello, que otras. Entonces, en la formación, digamos que haciendo un panorama general, hay pocas que reconocen, además porque implica detrás reconocerse desde una postura crítica, pensar los procesos pedagógicos de forma diferente y eso pues conlleva esa transformación. Pero la mayoría, tengo que decir que todavía ven la interculturalidad desde esta lectura muy multicultural, muy exótica, que no reconocen, aún no han dado esa apertura a reconocer quién es ese que se está formando como trabajador social, que en sí trae toda una diversidad que se desconoce. Con los currículos, lo mencionaba Viviana Travi, en algún momento pues muy blanquecinos, con una exclusión total de la diversidad, con la poca posibilidad de vincularla al aula. Entonces, como que hay varias escuelas que están entrando a hacer esa reflexión que implica unos cambios bien trascendentales, pero por el momento se sitúa la interculturalidad como un campo aislado que hay que como tener en cuenta transversal mediante, por ejemplo, el enfoque diferencial y los diferentes enfoques que se asocian de género, étnico, diverso, diferencial, todos esos. Y como un campo interesante de conocimiento y como la posibilidad de reconocer la diferencia cuando vamos a intervenir. Pero darle la cara a la discusión desde el trabajo social, ahí hay algunos intentos. Inclusive hay una red que lidera la Universidad de Antioquia, la red de trabajo social e interculturalidad con la profe Esperanza Gómez y algunos que están por ahí, pero estamos en deuda. Total. Bueno, Fer, pues vamos a pasar por asuntos de tiempo, pues agradecerte, insisto, la generosidad de mostrarnos tu trabajo, que creo que te lo agradecemos profundamente. Vamos a darle la palabra a nuestras invitadas también, a Tatiana y a Alexandra, para que un poco nos hagan las conclusiones de este espacio. Y entonces, chicas, tienen ustedes la palabra y nuevamente, pues después te daremos la palabra para que tú también como que des unas palabras finales. Entonces, Tati y Alex, entonces tienen ustedes la palabra. Bueno, profe, gracias por el espacio. Muy interesante pues el panel con la profesora Fernanda. También agradecer por el conocimiento que nos comparte y qué chévere que podamos haber tenido el espacio como para resolver las dudas y cuestiones que nos quedaron al respecto. Bueno, las conclusiones estarán orientadas un poco hacia los tres principales puntos que orientaron el panel de la profesora Fernanda. Y el primero de ellos es sobre la contextualización de la interculturalidad. En ese sentido, la interculturalidad figura como una forma de cuestionar la noción tradicional de cultura y lo hegemónico, de manera que se posiciona desde un marco crítico en el cual se develan lugares de poder y se proponen oportunidades de transformación política. En un segundo momento encontramos también que la interculturalidad se cuestiona entonces
cómo se reconoce la diferencia y la diversidad sin llegar a homogenizar, a negar o folclorizar. Y también en el develar qué hay detrás de la otredad, es decir, formas de dominación y de relacionamiento social que no han sido visibilizadas, digamos, hegemónicamente. En un segundo momento, en cuanto a las pedagogías humanizantes, las entendemos como una forma de articular la interculturalidad y la educación, generando alternativas críticas de la formación tradicional que desconocen formas previas y que reproducen conocimientos deshumanizantes. Asimismo, estas pedagogías abogan por recuperar las identidades diversas basadas en la equidad y la democracia. En un tercer lugar, también encontramos que las pedagogías se cuestionan sobre cómo abordar la interculturalidad desde diferentes tipos de pedagogías. Entonces, en un primer lugar, encontramos el tipo de pedagogía de la alteridad, en segundo, una feminista, pacíficas y eróticas. Enfocándonos principalmente en la alteridad, encontramos que esta busca por transformar la homogeneidad en los sistemas educativos y abrir los espacios a las personas que han sido invisibilizadas. Y es en este sentido que la profesora Fernanda recalca como el espacio en el cual se puede dar voz, o bueno, que se puede reflejar la polifonía de aquellos sectores que han, digamos, históricamente estado en un lugar de subalternidad. Este tipo de pedagogía requiere de la escucha intercultural que trata de darle voz y rostro a la subalternidad, en lugar de y da paso a reconocer lugares históricos de dominación, de formas de relacionarse con el territorio y con otros sujetos sociales. En un tercer lugar, respecto a las claves pedagógicas, vamos a encontrar que es necesario realizar un cuestionamiento continuo de los lugares del poder, de la subalternidad y llegar a abrir espacios de apertura cultural en el cual se dé campo a explorar diálogos entre lo emocional y lo cognitivo racional. Bueno, de pronto para no ser redundante en lo que dijo Alexa, voy desde mi parte a reconocer algunos puntos y de pronto voy a hacer algunos comentarios desde mi experiencia o desde la experiencia de la asociación, de pronto pues porque lo relacionamos, lo que decía la profesora. Mm, de pronto cuando nosotros nos graduamos nos encontramos, bueno, o de pronto cuando empezamos prácticas profesionales o empezamos a aplicar un poco lo que aprendemos en aulas, desde la teorización o la investigación, nos encontramos, venga, ¿y cómo aplico todo esto en la realidad como profesional? Entonces, destaco mucho bueno, lo que mencionaba Alexandra con respecto a cómo entender la interculturalidad, pero también destaco un tema de cómo a partir de ella entenderla, sus elementos, sus postulados, cómo construir y no solamente construir, sino visibilizar todos esos espacios alternos, cuestionamientos distintos y asimismo reconociendo las formas de ser, existir, pensar dentro de un contexto, una sociedad, como también nosotros de manera podemos asociarnos para legitimar cada una de esas, entre comillas, diferencias que no se han podido legitimar y que más bien han estado sesgadas, olvidadas, etcétera. Aquí destaco también un tema de lo que decía la profe con respecto a la emocionalidad y el tema cognitivo racional, cómo nosotros como profesionales en el caso de trabajo social entendemos y procesamos toda esta información y la aplicamos desde nuestra acción profesional, pero también nosotros no sé, hijos, esposos, esposas, vecinos, lo que sea, como nosotros nosotros posicionados desde una sociedad, entendemos y aplicamos la interculturalidad y también la visibilizamos y creamos formas de legitimarla. Igualmente también destaco mucho otra cosa y es como desde la academia, entrando un poco más sobre desde la academia, el tema pedagógico, educativo, identificamos efectivamente lo que decíamos al final, aquellas memorias que de alguna manera han sido impregnadas en nosotros, han sido inyectadas como tal vez en alguna lectura habíamos leído, inyectadas en nosotros, pero que olvidan
otros roles y otros actores que son fundamentales en la memoria o en la memoria colectiva e histórica de nosotros en Colombia. Un claro ejemplo de lo que decía la profe Fernanda son las víctimas del conflicto armado, la realidad de estas víctimas en cada uno de sus territorios, no solamente a lo largo de la historia, sino en la realidad de la actualidad, la realidad de nuestros campesinos, de la realidad de población diversa, bueno, todos estos actores tan fundamentales, pero que han sido como excluidos y como olvidados de aquella memoria e historicidad que nosotros tenemos también como colombianos. Y en este momento lo vemos, una de las coyunturas que estamos viviendo como país, pues lo identificamos y por eso es que desde la interculturalidad, reconocer que nos paramos desde diferentes puntos, pues decimos, no, hay que asociarnos y tenemos que hacer algo como sociedad, ¿no? Entre comillas. Entonces aquí destaco mucho lo que decía al principio y es, claro, todo esto lo comprendemos, pero destaco mucho el tema de cómo lo visualizamos, cómo nos asociamos y cómo lo legitimamos desde nuestra acción profesional y desde nuestra cotidianidad. Nosotros en la asociación, con el trabajo que estamos haciendo con campesinos, nos encontramos efectivamente con todas esas dificultades, con que, bueno, sabemos de pronto, entendemos que es memoria, cómo reconocemos el territorio, desde nuestra posición entendemos lo cultural, lo social, pero claro, llegamos a un territorio en donde todo esto se ha construido desde una posición completamente distinta y tenemos que entrar en eso, a más bien aprender. Destaco mucho lo que decía la profesora de que aquellos saberes pueden estar en igualdad, entre comillas, de condiciones que los otros, o hasta muchísimo más. Y eso es lo que nosotros nos hemos encontrado, que más bien los que estamos aprendiendo nosotros somos nosotros de ellos, ¿no? Mm, sí, no, así finalizaría como esas cosas que desde mi posición destacaría a partir de de la reflexión de la profesora y muchísimas gracias porque también desde estos espacios construimos conocimiento, nos alimentamos y nos fortalecemos para que cuando lleguemos a estos territorios, sea desde cualquier espacio en el que podamos accionar profesionalmente, pues tengamos todos estos elementos que nos construyen como profesionales y como pues personas también en una cotidianidad. Muchas gracias a su memoria, Alexandra y Tatiana. Bueno, no sé si Fernanda, la profe Fernanda quiere decir algo para concluir este espacio. No, de nuevo agradecer y que ojalá estas reflexiones empiecen a movernos esos los diferentes lugares que ocupamos, la alteridad, la otredad y propiciar esos diálogos interculturales. Y más en este momento que estamos viviendo, que es un llamado también a reconocernos en esa subalternidad, en esos lugares diferentes en los que estamos, desde una, digamos, desde un lugar que convoca a esa reflexión en cuanto a qué sociedad queremos, a qué vida queremos, a qué tipo de relacionamiento queremos. Entonces, muchas gracias. Bueno, no, a todos ustedes, pues a su memoria, insisto, muchas gracias por estar aquí, por empezar un camino junto con el Semillero Paz SBS que hay. Después les estaremos contando los proyectos que estamos tejiendo en común. A la profe Fernanda, muchas gracias, insisto, por presentarnos su trabajo. A María Fernanda, por la moderación inicial de este espacio. A todas y todos ustedes, pues invitarlos a nuestra próxima sección, que será el 20 de mayo, será una sesión de cierre. Regularmente estamos un poco acostumbrados, o ha sido una de nuestras apuestas en el semillero, que estos cierres también los hacemos un poco desde lo artístico. Entonces, este cierre para nosotros también va a ser un encuentro intercultural. Es un encuentro que va a dirigir el profesor Álvaro Hernández de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano. Y pues esperamos hacer un encuentro donde podamos convocarnos como personas, como seres humanos y darle un cierre como a todo lo que hemos aprendido durante estas sesiones que hemos tenido este semestre. Contarles que cada una de estas sesiones pues tiene unas relatorías que posteriormente nosotros haremos conocer a través de una publicación del semillero, para que ustedes puedan acceder y que recordarles que en nuestras redes sociales, en el Instagram, en nuestra página
nuestra página web ya están subidas las anteriores sesiones. También estamos en el canal de YouTube. En el canal de YouTube está todo también el material que hemos producido y que lo hemos hecho pensando en que pueda ser accesible a muchos estudiantes y todas las personas que lo quieran ver. Pues muchísimas gracias. Entonces nos vemos en nuestra próxima sesión y tengan ustedes una feliz tarde y por favor a quienes están allá en las calles pues a cuidarnos y a cuidarnos entre todos y todas, a tener medidas de protección y de seguridad y sobre todo cuidar mucho la vida, levantar la voz pero cuidar mucho la vida. Muchísimas gracias por el espacio de hoy. Nos vemos dentro de 15 días, el 20 de mayo. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas Que gracias. estén bien.